Celestial, te doy la gloria y la honra debida a tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos que están aquí, Señor. Bendícelos, sé con ellos en sus mentes, en sus cuerpos, en su corazón, Señor. Bendíceme, Señor, y permíteme utilízame como instrumento de gracia para compartir tu palabra, Señor. Que sea el Espíritu Santo que a través de mí predique tu palabra. Bendice a mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a meditar en la palabra el día de hoy. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias o en sus teléfonos. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 2, del versículo 1 al 7. Repito, Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Lucas, capítulo 2, del versículo 1 al 7. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. La palabra de Dios dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Hermanos, estamos en vísperas de Navidad, en estos días donde la cultura nos empuja a pensar en decoraciones, nos empuja en pensar en la cena, en reuniones, en regalos, en fiesta. Pero hoy quiero que, como hermanos en Cristo, elevemos nuestra mirada por encima de todo ello y contemplemos realmente el fundamento de la Navidad. Porque hoy en día se ha perdido. De hecho, ya no dicen tanto Feliz Navidad, porque puedes afectar o herir susceptibilidades. Hoy ya dicen felices fiestas, ¿no? ¿Por qué? Porque como no todos creen, pues no los vayas a ofender. Entonces se ha ido desvirtuando el tema de la Navidad. Pero nosotros como cristianos tenemos que entender el fundamento de la Navidad. Y el fundamento de la Navidad es la encarnación. ¿Y qué es la encarnación? Bueno, es la obra perfecta del Hijo de Dios que comienza en el pesebre, pero que no termina allí. El texto que acabamos de leer, hermanos, no es un cuento navideño. Es el momento preciso en el que Dios, moviendo emperadores, censos, caminos polvorientos, entra a la historia para iniciar la redención prometida desde la eternidad. El autor de este libro es Lucas, y Lucas escribe este evangelio con precisión histórica. Su intención es mostrarnos que el nacimiento de Cristo es un evento real, en un tiempo real, bajo gobernantes reales. Noten que no es casualidad que Lucas, el escritor de este evangelio, inicie el relato anunciándonos la promulgación de un edicto de parte de Augusto César. Este emperador Augusto César marcó el inicio de lo que se conoce históricamente como la Pax Romana, un periodo relativamente de estabilidad en el vasto imperio. El edicto que él emitió consistió en realizar un censo, una herramienta administrativa fundamental utilizada con el fin de recaudar impuestos y manifestar su poder en un pueblo conquistado.
El versículo 2 nos sitúa con precisión al mencionar que este censo se realizó siendo Cirenio gobernador de Siria. En aquellos días, la región de Judea y Galilea estaba bajo la administración directa de esta provincia romana. El versículo 3 establece el requisito o el requerimiento. Dice, todas las personas debían ser empadronadas o registradas en sus respectivas ciudades de descendencia o linaje. Es por esta razón que en el versículo 4 nos relata el viaje crucial de la familia. Dice que José subió de Galilea, de la pequeña Nazaret, a Judea, a la antigua ciudad de David, que se llamaba Belén. Nazaret era un lugar pequeño, humilde y de muy poca reputación. De hecho, cuando hemos leído la Biblia, hay una plática, si me equivoco me corrigen, entre Felipe y Natanael, donde le dice, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? ¿No? Era muy poca cosa Nazaret en esos tiempos. No obstante, el censo era obligatorio y forzaba a cada familia a mudarse a su ciudad de descendencia. Y en este caso José, como era del linaje de David, le tocaba ir a Belén. Y este viaje, mis hermanos, duró unos 140 kilómetros aproximadamente. A pie era entre 5 y 7 días de caminata. Y no olvidemos un detalle vital. María estaba en su última fase de embarazo. Claramente no fue un viaje fácil. A ver, aviéntate la embarazada, 7 días caminando. Belén era conocida históricamente como la ciudad de David, pero en el siglo I después de Cristo era un lugar insignificante. Era una aldea, un asentamiento pobre, marginado, tan pequeño que el profeta Miqueas le llama pequeña para estar entre las familias de Judá. Miqueas 5:2. Finalmente, los versículos 6 y 7 nos trae a la escena cumbre. Estando allí se cumplieron los días del alumbramiento. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un comedero para animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Detengámonos aquí un momento. Acabamos de ver la precisión con la que Dios movió los hilos de la historia humana. ¿Acaso fue un simple accidente que el emperador Augusto César emitiera el edicto perfecto para que José y María viajaran a Belén? De ninguna manera. Dios estaba usando el decreto del César como instrumento soberano para asegurar que el Mesías naciera donde su palabra había dicho. Y la profecía en Miqueas 5:2 dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Al meditar en esta escena, vemos la profunda humildad de nuestro Salvador. Miren el rechazo que experimentó Jesús incluso antes de nacer. El texto es claro. No había lugar para ellos en el mesón. Este rechazo armoniza trágicamente con el destino final de Cristo y prefigura las palabras del apóstol Juan que dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. El Rey de Reyes fue rechazado antes de entrar al mundo. Permítanme hacerles una pregunta, hermanos. Contéstenla sin miedo, ¿eh? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Salvarnos, ¿qué más? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Cierto? Y es una respuesta correcta. De hecho, es maravilloso, hombre, decir que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero es una pregunta, es una respuesta que se queda corta. ¿Por qué?
Porque si la salvación hubiese requerido únicamente el pago de la pena por el pecado, Él pudo haber evitado la vida terrenal. Él pudo haber bajado el viernes, ser crucificado el viernes y resucitar. Y de esa manera ya hubiera pagado por nuestros pecados. Pero no era así. Para salvarnos, Cristo no solo necesitaba morir por nosotros, sino vivir por nosotros. Era vital que Cristo viviera una vida de obediencia a la ley del Padre. ¿Con qué intención? Con la intención de cumplir los requisitos de un Salvador. ¿Se dan cuenta? El fundamento de la Navidad no solo es que nace un lindo bebé, sino que nace un Salvador. Simplemente ir a la cruz y ser crucificado no era suficiente. Si Jesús solo hubiera pagado por nuestros pecados, habríamos sido perdonados, sí, pero todavía no tendríamos ninguna justicia perfecta para presentarnos ante un Dios 3 veces santo. Por lo tanto, nuestro Redentor necesitaba no solo morir, sino también vivir una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios. Y de esta manera, al igual que nuestro pecado se transfiere a Cristo en la cruz, su justicia perfecta se transfiere a nosotros cuando nos presentemos en el día del juicio delante de Dios. Y esto es importante, hermanos, porque Dios no nos hace justos, nos declara justos, gracias a Cristo. Cuando estemos delante del tribunal de Dios, Él verá a Cristo y a Jesús con su justicia impecable. La humillación es el camino que nos provee de esa justicia, un camino que inicia con su encarnación en el pesebre. En el pesebre Dios se hizo hombre para vivir bajo la ley. Acompáñenme en sus Biblias y vamos a Gálatas capítulo 4, para que lo leamos juntos. Gálatas capítulo 4 y vamos a leer del versículo 4 al 7. Y fíjense lo maravilloso que es la palabra de Dios. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En resumen, por eso, hermanos, la humillación comienza en Belén. En el pesebre Dios se hizo hombre para vivir bajo la ley, obedecerla perfectamente y ganar la justicia que nosotros no podemos producir. Porque ¿qué dice la palabra, mis hermanos? Nuestras justicias, ¿qué son? Trapos de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Un pañal, es algo con popó. Así son nuestras justicias. Y no hay nada bueno que salga de nosotros. Decía un teólogo conocido, Charles Spurgeon, decía: todo lo bueno que sale de mí es por la gracia de Dios, y todo lo malo que sale de mí, eso sí es por mí. Si algo bueno sale de nosotros, es por la gracia de Dios. Si hay una justicia que salga de nosotros, es por la justicia de Cristo, punto. Si crees que hay algo bueno dentro de ti, allí es cuando necesitamos meditar en un Salvador. Pero algo importante, hermanos, la humillación empieza en el pesebre. El camino de nuestra salvación empieza en el pesebre, pero nuestra salvación no comienza ahí. Comenzó en la eternidad pasada, a lo que llamamos el pacto de redención. Esto no fue un pacto de Dios que hizo con los seres humanos, sino un acuerdo forjado en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Este pacto se hizo entre las 3 personas de la Trinidad.
La redención por naturaleza es una obra trinitaria. El Padre envía al Hijo para cumplir esta redención. El Hijo, encantado de llevar a cabo la misión y aceptando el camino de la humillación, mientras que el Espíritu Santo se le da la tarea de aplicar la redención, la obra de Cristo, al pueblo elegido por Dios, para su gloria en nosotros. Y esta verdad es una certeza confirmada por el propio Jesús en víspera de su pasión, en su oración sumo sacerdotal. Y permítanme compartirles la afirmación de Cristo que dice en Juan 17. Jesús le dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se dan cuenta? El Hijo estaba ahí, antes de la otra eternidad, ya era un plan. El Hijo está confirmando: he cumplido la parte del acuerdo. La vida de obediencia y el sacrificio y la gloria que pide es la recompensa del pacto. Luego en el versículo 24 mira hacia el futuro y confirma el propósito. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que me has dado es el lenguaje de la elección incondicional y de la soberanía. Para robustecer la idea de que el pacto de redención comenzó en la eternidad pasada, vemos las bendiciones espirituales en Cristo que nos describe Pablo en Efesios 1:3. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Maravilloso. En resumen, la obra del pesebre en la cruz es parte de un acuerdo eterno antes de la fundación del mundo. La Navidad, entonces, mis hermanos, no es el inicio de un plan a secas, sino es la manifestación histórica de un pacto eterno. Ya cambió, ¿no? Como cristianos tenemos que entender que la Navidad no es solo una celebración de un lindo bebé, es el Verbo hecho carne. El camino de la humillación para el perdón de nuestros pecados y, como dice la palabra, ser adoptados hijos. Pero la cosa no acaba ahí. En el texto de Filipenses, capítulo 2, nos revela el camino del Hijo. La palabra de Dios dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hemos establecido, hermanos, que la humillación de nuestro Señor se forjó en el pacto de redención y se manifestó históricamente en la encarnación en Belén, con el propósito de que Cristo viviera una vida perfecta de obediencia para proveernos su justicia. Ahora, la Escritura nos llama a contemplar el punto más bajo de su humillación y la gloriosa recompensa de su obediencia. Pablo nos enseña que Cristo, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Hermanos, Él no se aferró a su gloria, la misma gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. En cambio, nos dice el texto, se despojó a sí mismo tomando la humilde forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. La encarnación en Belén y la vida de obediencia fueron el inicio de ese despojamiento voluntario. Es obvio, hermanos, que Él no dejó de ser Dios, sino que voluntariamente restringió los privilegios de su deidad para vivir como un hombre bajo la ley. Sí, mis hermanos, Él vivió como un hombre. Pero su humillación no se detuvo en el pesebre, ni en la vida de obediencia perfecta. La obediencia del Hijo lo llevó a la máxima bajeza. Y la palabra dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esos tiempos, la muerte de cruz era lo peor que existía. La muerte de cruz era para lo peor de los hombres. Y hermano, ponte a pensar. A veces, en esta vida, sufrimos injusticias, sí. Pero no te quedes ahí, porque la injusticia, la única injusticia real en este mundo fue que Cristo haya sido crucificado. Esa es la única injusticia, porque Él no tenía pecado, nosotros sí. Después dice, la humillación era necesaria porque requería el pago total de los pecados, y la cruz fue el cumplimiento final de la obediencia del Hijo. En la cruz nuestro Redentor se hizo maldición por nosotros. Allí derrotó a las huestes de maldad y a Satanás. Y esta es la culminación de la obra que el Padre le había asignado en el pacto de redención. Sin embargo, el ciclo no termina ahí, no termina en la tumba. La humillación perfecta del Hijo garantiza su exaltación. La recompensa prometida por el Padre, dice el texto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Su humillación fue respondida por la exaltación del Padre. El que se humilló desde la cuna y alcanzó su máxima humillación en la cruz, ahora está sentado en la posición más alta de autoridad y soberanía. Y esta exaltación tiene un propósito universal, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta exaltación nos garantiza su retorno. La manifestación final de esta gloria inmensa está prometida en el libro de Apocalipsis. Y miren lo que dice el texto. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es la certeza final de la exaltación de Cristo. El niño del pesebre, hermanos, es el alfa y la omega, el que regresará en gloria como juez y rey a buscar a su pueblo, aquellos que el Padre le había dado en el pacto eterno. El pesebre fue la puerta de entrada para la humillación, la cruz el lugar del sacrificio, y el trono es el lugar de su soberanía eterna y de su glorioso retorno. En resumen, Cristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz es lo más bajo. Allí se hizo maldición por nosotros. Allí cargó nuestra culpa. Allí pagó nuestra deuda. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. El niño del pesebre es el Rey del universo. El rechazado en el mesón será reconocido por toda la creación. Este es el Cristo de la encarnación, el que vino humildemente y el que volverá gloriosamente. Hermanos, hemos viajado hoy desde la eternidad hasta el trono. Hemos contemplado la soberanía de Dios, que usó el edicto de un César para cumplir la profecía en un humilde pesebre. Hemos entendido que este nacimiento no fue casualidad,
sino la manifestación histórica del pacto de redención. Comprendimos la necesidad de la humillación y la obediencia activa de Cristo para que tengamos justicia ante Dios. Vimos el camino descendente hasta la cruz y la gloriosa exaltación de Cristo al trono. Ahora, mientras nos acercamos a estos tiempos de fiesta, es crucial que meditemos. ¿Cuál es el significado real de la Navidad? Ya vimos que no solo es el nacimiento de un tierno bebé, es la encarnación, es el Verbo hecho carne, no es un simple nacimiento, es el comienzo del sacrificio que costó sangre divina. Y ahora en tiempos de regalos, mis hermanos, que no se nos olvide que el mejor regalo que podemos recibir en cualquier tiempo es la salvación tan grande que nos dio Cristo. Y esto no fue un regalo barato, fue un regalo que costó el despojo de su gloria, la obediencia perfecta, su muerte en la cruz. Hemos visto que el Hijo de Dios no se aferró a la gloria que tenía y se despojó a sí mismo por nosotros. Hermanos, no hay amor más grande que este, que Dios se humillara tanto por pecadores como nosotros. Y aquí surge una pregunta. Cristo se despojó a sí mismo de la gloria que tenía con el Padre y con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿de qué debemos despojarnos nosotros? El camino de la encarnación nos pide reflejar humildad. ¿Debemos despojarnos de qué, hermanos? ¿Hay orgullo en nuestro corazón? ¿Hay amargura? ¿Hay pecados ocultos? ¿Hay indiferencia con los hermanos? ¿Hay falta de perdón? Examinémonos. Piensa en eso. ¿Has sufrido injusticias? Sí, tal vez. Pero recuerda que la única injusticia real en este mundo es que a Cristo lo hayan crucificado por nuestra culpa. ¿Crees que no puedes perdonar? Cristo nos perdonó. ¿Crees que alguien te ha hecho mucho daño? Perdónalo, como Cristo nos perdonó. ¿Luchas con tus pecados? Confiésalos. El Señor nos transforma. Y hazte una pregunta. ¿Estás viviendo para tu vida? ¿Estamos viviendo para nuestra vida? ¿O estamos viviendo para la gloria de Dios? Hermanos, sabemos que en medio de la congregación hay enfermedad. Tenemos enfermedad, hermanos, con cáncer, enfermedades crónicas, hay escasez, hay desempleo, hay problemas en casa, matrimonios titubeando, hijos rebeldes, hay adicciones. En estos momentos de dolor y necesidad recordemos la grandeza de la encarnación. Cristo no es un Dios ajeno a nuestros problemas. Él se hizo hombre, sufrió el rechazo, el cansancio y el dolor. Él descendió a nuestra miseria para poder ser nuestro sumo sacerdote fiel y compasivo. La humillación en la cruz nos asegura que nuestro Salvador entiende perfectamente nuestro dolor. Y si eso no es suficiente, hermanos, Él nos dejó una promesa inmutable. En Mateo 28:20 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos, hermanos. Que esta verdad, la verdad de su presencia constante, robustezca nuestra fe y sea nuestra esperanza en medio de cualquier tribulación. Hoy vimos la obra de Cristo en la eternidad del pacto de redención, en Belén la encarnación y el inicio de su obediencia, en su vida, perfección, justicia y humildad, en la cruz, sacrificio sustitutorio, en la tumba vacía, victoria, en la ascensión, coronación, en su retorno, gloria. Este es el Cristo de la Navidad. Este es el Cristo que adoramos. Este es el Cristo que salva. Este es el Cristo que volverá.
Y hermanos, que al contemplar su humillación y su gloria, respondamos con fe y arrepentimiento, humildad y adoración sincera. Que el Señor nos dé el arrepentimiento genuino de nuestros pecados, al que nació en un pesebre, murió en una cruz, resucitó victorioso, ascendió al trono y volverá como juez y rey. Sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos la gloria y la honra debida a tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites entender el mensaje de la Navidad. Permítenos atesorar en nuestro corazón que la Navidad no solo es el nacimiento de un simple bebé, sino es el Verbo hecho carne, quien vivió una vida de justicia perfecta ante la ley y murió en una cruz para el perdón de nuestros pecados, pero resucitó. Resucitó y hoy está sentado a la derecha del Padre y esperamos su regreso. Bendice a mis hermanos en estos tiempos, Señor. Dales unos tiempos de paz, de convivencia sana con sus familiares y que sean instrumentos de gracia para presentarles el Evangelio a aquellos que no lo conocen. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.